Muchas gracias al señor Luis González por la inauguración del evento. Como seguramente ustedes han revisado en la página web, han visto, ¿no? El evento tiene 3 espacios, ¿no? Es un evento que tiene 3 espacios y ahí lo pueden ver en la pantalla, ¿no? Es Forum, que justamente el día de hoy inicia, y el día 29, que es la otra semana, va a haber otro espacio de Forum solo para ver el tema de bioeconomía. Luego ver un seminario y luego un workshop. El objetivo de todo este proceso es poder plantear escenarios de largo plazo para el sector de agricultura y alimentación. Entonces, los aportes, las preguntas que ustedes tengan, la discusión que se vaya a dar en este foro va justamente a enriquecer este proceso que va a ser tomado en cuenta, ¿no? Y obviamente luego vamos a tener un documento que se va a poder difundir para que ustedes también lo consideren, ¿no? Dicho esto, vamos a continuar con el programa. Y ahora vamos a presentar a la primera exposición magistral a cargo de Omar del Carpio, del ingeniero Omar del Carpio. Él es especialista en prospectiva, inteligencia estratégica y planeamiento estratégico, ¿no? Ha sido parte de instituciones públicas como el Centro de Planeamiento Estratégico, ¿no? Además, es especialista y consultor en gobiernos regionales y también en empresas. Y actualmente él es el representante por Perú de la Confederación de Redes de Prospectiva en América Latina y el Caribe, un proyecto que ganó el año pasado un fondo del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología, el CITEP, ¿no? Y tiene a su cargo el componente de laboratorios de investigación y prospectiva. Y él nos va a presentar justamente la primera exposición, que son tendencias, ¿no? Visión, futuro de la alimentación y agricultura, tendencias, desafíos y oportunidades globales. Un aplauso para él, por favor. Buenas tardes con todos y todas. Son, 10 tendencias que estoy tratando de sintetizar en este espacio, ¿no? De hecho, es bastante amplio el tema, hay varias aristas, pero vamos a tratar de mirar muy rápidamente diferentes aspectos para tener un contexto amplio de todo lo que implica pensar el futuro de la agricultura y la alimentación, para luego ya entender por qué hay diferentes aristas en cada uno de estos temas que se van a discutir en los foros. Entre las tendencias que hemos identificado para el evento, partimos obviamente de la más conocida, que es el tema del crecimiento de la población, ¿no? Y esto obviamente por efecto es incremento en la producción de alimentos y de la demanda. Y bueno, a esto le va cómo se da de manera diferenciada en los diferentes continentes y países el crecimiento, ¿no? Porque obviamente hay países que tienen mayores recursos y son más exigentes en la demanda de alimentos, y otros que más bien quieren al menos lograr la seguridad alimentaria, ¿sí? Y luego tenemos los efectos que se da de todo este proceso de generar alimentos para alimentar al mundo, que tiene que ver con la productividad agrícola, ¿no? De hecho, es un punto importante porque ya se sabe que la mayoría de estudios pronostican que América Latina crece más por expandir tierras que por aumentar la productividad, y eso obviamente implica más presión sobre los recursos naturales, bosques, etc., ¿no? Entonces, y eso se asocia, por ende, al tema de la mayor presión sobre recursos naturales, que es otra tendencia importante relacionada al sector. Otros dos temas igual de importantes son el tema de plagas y enfermedades, y que cuando leamos esto hay que mirar, por ejemplo, plaguicidas, insecticidas y este tipo de aplicaciones que están relacionadas, ¿no? También, porque al aparecer nuevas enfermedades, que no siempre se conoce cómo tratarlas, pues van a haber tratamientos un poco más desordenados, ¿no? Y eso va a tener algún efecto también dentro del sistema. Y el cambio climático, que es otro factor importante que altera todos los procesos actualmente en la agricultura. Además, tenemos ya cuestiones vinculadas a la tecnología, a la innovación, a la investigación. El tema de las TICs, ¿no? Que tiene un rol importante. El tema de la biotecnología, ¿no? Las ciencias de la vida en general. Y bueno, todos estos procesos para habilitar, ¿no? El desarrollo de innovaciones en los diferentes países. Y finalmente, como una mirada macro, es cómo cambia la gobernanza de los sistemas, ¿no? Porque al, digamos, entrar, por ejemplo, la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Va a jugar un rol importante en varios de estos puntos que queremos tocar en la agenda de la agricultura. Pero también cómo se están dando los cambios, digamos, en la concentración del poder, por ejemplo, de la industria alimentaria a nivel mundial, ¿no? Y esto también tiene un efecto porque entonces muchas decisiones no solo pasan por los gobiernos, sino por mayormente empresas, ¿sí?
Entonces, si vamos a mirar el crecimiento de la población mundial, rápidamente en los gráficos vamos a ver que salta muy rápidamente y por eso seguro van a escuchar siempre promover al tema de las exportaciones hacia Asia. Porque como pueden ver, obviamente el crecimiento ahí es impresionante, ¿no? Mirando hacia el 2050. Pero también está África, que tiene otro error importante. Y África además tiene áreas donde se está sembrando alimentos, ¿no? Y que también van a exportar alimentos. Entonces, vamos a encontrarnos con que hay dos grandes continentes que se está dando este proceso todavía de crecimiento poblacional importante. Entonces, por ahí va a ir mucho del tema de la demanda de alimentos, entender también cómo juegan estos dos grandes continentes, ¿no? En definir las reglas de juego globales. Otro tema importante a la hora de pensar el crecimiento es la urbanización, ¿no? Y claramente vemos hasta el 2050 que la participación que tienen las ciudades es bastante alta, ¿no? O sea, estamos hablando de ciudades y esto implica alimentos procesados, ¿no? Es por default, ¿no? O sea, se necesitan alimentos procesados cuando hablamos de ciudades. Pero también implica las nuevas oportunidades que tiene la agricultura urbana y vertical. Como por ejemplo hay casos de países donde ya empiezan a ver eso como una forma de abastecerse de alimentos alternativo a las exportaciones. Entonces, este es otro punto crítico a la hora de pensar por dónde va el futuro de la demanda de alimentos, porque estamos hablando de alimentar a ciudades. Y obviamente, al ser muchas personas, estamos hablando de incrementos de mayor cantidad de alimentos, ¿no? Estos son datos de estudios realizados por la FAO o por otras instituciones, donde más o menos pronostican que se necesita incrementar el 70% de la producción actual de alimentos para el 2050 en promedio. Bueno, esto de aquí de hecho ha sido discutido ya en el 2009 en un evento en Roma que organizó la FAO, donde planteaba qué alternativas tienen para incrementar esa productividad, ¿no? Y se van a encontrar obviamente con temas como biotecnología, como los países emergentes, etc. Ahora, si vamos a ver entonces cómo se comportan estos mercados a la hora de consumir alimentos, nos podemos encontrar con varios detalles. Uno de los detalles importantes es que al tener mayores ingresos, porque están creciendo, también cambian su perfil de consumo. Y uno de los factores que está relacionado es el consumo, por ejemplo, de carne, ¿no? Entonces, la mayoría de estudios plantean que va a incrementar el consumo de carne, ¿no? A nivel mundial. Y esto tiene efectos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en 2030, ¿no? Ya hay un incremento significativo a nivel global de la demanda de carne. Por ejemplo, vemos nuevamente Asia, tiene mayor poder adquisitivo, ¿no? Lo mismo estamos hablando si nos vamos a ver, por ejemplo, a los países tradicionales. Entonces, esto de aquí implica nuevamente una serie de reflexiones. Y entonces cuando pensamos, hay un estudio realizado donde se evidencia claramente que conforme aumenta el poder adquisitivo de un país o digamos de una economía, también aumenta la demanda de consumo de fuentes de proteína animal, ¿no? Y esto ya es por default. Entonces, este gráfico ha sido realizado en más de 100 países, ¿no? Para analizar cómo se comportan sus cambios de consumo. Entonces, vean claramente que conforme aumenta su ingreso per cápita, hay una mayor demanda, ¿no? Y hay una reducción, obviamente, de las fuentes de almidones, ¿sí? Pero también tenemos otros factores, como las frutas y vegetales, que es otro tema que también incrementa. Por eso, Perú tiene un rol importante a nivel mundial en frutas y vegetales, ¿no? Que está asumiendo para muchos de estos países, ¿no? Que demandan para ellos las frutas y vegetales. Ahora, esto, como pueden ver, mirando ya en el tiempo, lo que va a incrementar más son principalmente los alimentos vinculados a la parte animal. Bueno, esta parte es importante tenerlo en cuenta porque si analizamos bien, o sea, la producción en general de productos de origen animal tiene una serie de efectos vinculados al tema ambiental, a la presión sobre recursos naturales, a temas de salud, etc. Entonces, acá entra obviamente una reflexión, ¿no? Si esta es la tendencia, ¿no? ¿Qué cosa podemos hacer, ¿no? Porque obviamente van a empezar a demandar para darle alternativas al mundo a este tipo de consumo que se ve venir en los próximos 50 o 100 años.
Entonces, si vemos ya saliendo un poco de las tendencias y algunos hechos actuales, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con los alimentos funcionales, ¿no? Que es un campo ya no tan nuevo, en realidad tiene bastantes años de desarrollo a nivel mundial y que se sigue trabajando, y hay países que lo tienen muy bien regulado y lo promueven. Entonces nos encontramos desde bebidas antioxidantes, alimentos prebióticos, probióticos, etc. Pero luego tenemos un grupo que son las proteínas vegetales, ¿no? Y ya trabajos más técnicos, como esta empresa Hampton Creek, que ya tiene una alternativa vegana al huevo, ¿no? Y prácticamente tienes una harina que la puedes usar como sustituto a consumir huevo, ¿sí? Y cumple las mismas propiedades y esté hecho a partir de una proteína vegetal. Bueno, esto es solo un ejemplo. De hecho, hay, quizás exagero si digo cientos de casos, pero habrán por lo menos unas decenas de casos de empresas que ya están comercializando estos productos y a costos competitivos. Obviamente para las economías donde hay esta demanda, ¿sí? Otro caso es Soylent, ¿no? Que ya es una empresa también con bastante tiempo en el mercado, que plantea alimentos sustitutos, ¿no? Acá lo que ellos nos están diciendo es, vivimos una vida tan acelerada que podríamos prácticamente comerlo todo en un solo alimento. Entonces apuntan a proveer de algún tipo, ¿no? De mix, ¿no? De proteínas, de alimentos que tú puedas consumir para tener todo lo que necesitas como requerimientos nutricionales. De este tipo también hay muchos que están apareciendo en el mundo, ¿sí? Bueno, y aquí mencionó solamente algunos. Tenemos el tema de la carne in vitro, ¿no? También de esto me parece antes era hace 5 años quizás, cuando recién lo mencionábamos, la gente decía, bueno, pero es carísima, ¿no? Ahora ya se habla de $100 la libra, hasta menos, ¿no? Entonces se está avanzando mucho en la tecnología para producir carne in vitro. Y probablemente con los avances de la impresión en 3D, ¿no? Que se está haciendo en tejidos, esto va a avanzar más rápido todavía. Entonces, tenemos aquí también nuevas entradas, ¿no? Sobre esta discusión de la demanda y el patrón de consumo. Bueno, pero hay otra fuente también muy rica de proteínas en el mundo, que son los insectos. Y todo el mundo lo mira y ve unos rostros y dicen, no, por favor, Omar, no me vayas a servir en el coffee break insectos. Pero señores, claro, cualquiera piensa que los va a comer así, ¿no? Directamente. Se venden en harinas, literalmente. Hoy ya son premezclas que tú puedes, si están en la industria, por ejemplo, de alimentos, vamos a llamarle helados. Por ejemplo, hay helados en varias partes del mundo que utilizan como insumo harina de insectos. Y esto, bueno, sin ir muy lejos, Finlandia, conozco un par de empresas, Francia, una de las empresas más grandes que empezó proveyendo a la industria pecuaria y a la industria acuícola insumos, ¿no? A partir de harina de insectos para alimentar. Ahora ya vende alimentos funcionales a partir de insectos para humanos y crece, ¿no? Y crece muy bien. Entonces, esto es ya una realidad, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿nosotros vamos a quedarnos viendo lo que están haciendo el resto de países del mundo o hay una oportunidad también para Perú en estos temas? Por ejemplo, en insectos. Perú tiene también una interesante, digamos, variedad de insectos, ¿no? Que no hemos, creo, ni siquiera estudiado bien, ¿no? ¿Qué se puede hacer con ellos? Bueno, alimentos inteligentes, y ahí entran temas como la nanotecnología, etc. Las personas, de hecho, al tener mayor poder adquisitivo, empiezan a demandar cosas cada vez más complejas, ¿no? Hay hoy en día empresas que solamente se están concentrando en tener sensores para poder darle información al centro médico de cuál es tu estado de salud. Y de esa manera te puedan preparar una dieta más, digamos, específica para tus requerimientos. Estudios como el microbioma intestinal, ¿no? En tiempo real, utilizando bots, ¿no? Todo con nanotecnología. Esto de aquí no es nada nuevo, o sea, ya se está haciendo. Quizás todavía no se ha expandido globalmente como para decir que es comercial, ¿no? Para Perú o América Latina en general, pero está ocurriendo hoy en día, ¿sí? Y bueno, obviamente otra cosa que uno pide cuando tiene recursos es la personalización, ¿no? Y esto, lo que he mencionado, es parte de ello. Pero también, hoy en día, el desarrollo de impresoras 3D, por ejemplo, utilizando diferentes cartuchos, ¿no? De fuentes, vitaminas, proteínas, ¿no? Incluso con ya procesos integrados para procesar un biscuit, ¿no? No una galleta, o algo así, digamos. Hoy en día están en el mercado y se están empezando a reducir los costos. Entonces, esto hace que la gente empiece a poder tener esta personalización, ¿no? Del consumo.
pero también lo puede tener a nivel de información, que ya es un tema, digamos, de coyuntura que ha empezado a sonar más últimamente, los temas de información sobre los alimentos, ¿no? Pero ese tema también tiene muchos años ya desarrollándose, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que solo se están concentrando en brindarnos información sobre el origen, dónde va y qué está pasando en toda la cadena de valor, ¿no? Para nosotros poder tomar mejores decisiones de qué alimentos queremos consumir. Y bueno, el delivery, ¿no? Que es otro tema también que está relacionado. De hecho, hay un video que creo, no sé si lo llegamos a poner, de repente en algún intermedio lo pondremos. Esto de aquí es un ejemplo, pero nosotros hicimos un estudio el año pasado para café y cacao y analizamos drones como alternativa en las zonas rurales para poder acopiar. Y por ejemplo, es interesante ver que los costos utilizando drones puede ser más barato que los que actualmente se utilizan en las zonas rurales del Perú. Entonces, este tipo de tecnologías van a generar también otra dinámica en cómo se trabaja la entrega de alimentos y toda la cadena de valor. Entonces, esto es solamente un ejemplo, ¿no? Estamos hablando sobre la tendencia de cómo cambian los patrones de consumo, ¿no? De hecho, hay cuestiones ya con los aspectos éticos, ¿no? Que podría ampliarlo. Lo voy a dejar ahí para poder entrar a las otras tendencias, pero esto es como para entrar una por una al detalle, ¿no? Bueno, por ejemplo, esto de acá es una empresa, ¿no? Un restaurante que utiliza impresoras 3D para preparar la comida, ¿no? Tú vas al restaurante y ahí con las impresoras te personalizan los platos. Y bueno, algunas cocinas automatizadas también que utilizan robots para preparar comida, ¿sí? O sea, ese es tu chef personalizado. De hecho, en el video, que es un poco ya futurista, plantean cómo un chef prepara una receta, el software o sea, lo codificas en software, y luego eso entra para el equipo que tienes en casa, ¿no? Entonces, prácticamente es como si te estuviera cocinando un chef, ¿no? de alta cocina. Bueno, entonces, pero volvemos entonces al inicio de la cadena, que es la producción de los alimentos, ¿no? Entonces, acá entra una preocupación mundial importante, que es ¿cuánto podemos producir por hectárea? ¿Sí? Esa discusión siempre ha estado ahí en la agenda. Entonces, ya hemos dicho que aumenta, ¿no? Aumenta, hay mayor demanda, ¿no? Ya sabemos por dónde va. Miren, por ejemplo, quiénes son, ¿no? Entonces, por ejemplo, África subsahariana, ¿no? A nivel de cereales, todo el incremento que implica, ¿no? Hacia el 2050. En el caso de raíces, ¿no? Esto de acá obviamente implica tener decisiones importantes en productividad. Y ya África lo está haciendo, y quizás mejor que muchos otros continentes. Ahora, hablar de productividad no solamente es pensar en la parte, digamos, de la chacra. También deberíamos pensar en toda la cadena, porque hay una serie de desperdicios de alimentos que se están dando a lo largo de la cadena. Más o menos 1.3 billones de toneladas se pierden anualmente de alimentos, para que tenga una idea en el mundo. Y como pueden ver, en el caso de raíces y tubérculos, el 47% se pierde aproximadamente. Estamos hablando casi de la mitad de la producción se pierde, ¿no? No se consume, no se da para destino para nada, se pierde. Y bueno, en el caso de frutas y vegetales, estamos en una situación muy parecida. Entonces, estamos perdiendo los alimentos, ¿no? Estamos perdiendo los alimentos por una serie de problemas que hay a lo largo de la cadena. La tecnología que se utilizaba para aumentar la productividad estaba vinculada principalmente en el pasado a la irrigación, a las variedades y a los fertilizantes. Hoy en día eso está en discusión, ¿no? A nivel mundial, porque ya no es suficiente, ¿no? Con esto. No obstante, se sigue trabajando, ¿no? Por ejemplo, uno de los cultivos que probablemente se convierta en un commodity, que es la quinoa, ya tiene muchos años de trabajo para poder ser adaptada a diferentes partes del mundo. De hecho, el año pasado, que estuvimos en Hello Tomorrow, en el evento mundial, nos dimos cuenta que todo el mundo estaba comiendo quinoa, ¿no? Y dicen, bueno, son quinoa peruana, ¿no? Uno puede pensar, pero no, es quinoa de ahí. Quinoa que ellos ya están produciendo. Finlandia produce quinoa, Francia produce quinoa. Bueno, China produce quinoa, por si acaso, ya. Y China ya tiene proyecciones de empezar a exportar quinoa al mundo. Entonces, imaginen lo que se nos viene, ¿no? Perú comiendo quinoa china, ¿no? Entonces, el coffee break con quinoa china, ¿no? No, bueno, no sé, son cosas que se van a venir. Obviamente hay una discusión del tema de valor nutricional, porque son realidades diferentes. Seguro en este proceso de adaptación hay cosas que se pierden, y eso está en muchos papers de literatura científica, si ustedes buscan el tema de comparación de valor nutricional. Pero al fin y al cabo, la quinoa es un alimento que tiene una importancia, ¿no? Para la seguridad alimentaria, por lo cual se ha difundido y se ha trabajado de esta manera.
Pero miren, señores, está por todo el mundo, ya desde mucho tiempo trabajándose para disponer. Porque la gente quiere tener la quinoa, ¿no?, dentro de su canasta básica de alimentos. El tema de la agricultura 4.0. ¿Todos han escuchado hablar de industria 4.0? ¿Pueden levantar la mano todos los que han escuchado de industria 4.0? Cada vez son más, eso me alegro. Bueno, entonces, obviamente acá estamos hablando de algo que no es nuevo ya, ¿no? De hecho, hace no mucho hubo un documento técnico que sacaron como 5 años atrás, pero ya sin llamarlo así se estuvo haciendo estos temas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una integración de los sistemas productivos, ¿no?, para que sean más eficientes, para generar menos desperdicios, para que respondan a la demanda en tiempo real, ¿no? Y esto también se está implementando en la agricultura, ¿no? Y no recién ahora, ya tiene años de trabajo. Entonces, de hecho, están relacionadas a muchas tecnologías, ¿no? Bueno, el tema de las algas, por ejemplo, bioplásticos, ¿no?, hidroponía, agricultura en desiertos, ¿no?, que todavía se sigue hablando como algo de futuro, pero hay países que están produciendo en desiertos ya alimentos interesantes. Agricultura en el mar, ¿sí? Bueno, agricultura vertical y urbana es una de las que más me preocupa a mí cuando pienso en las exportaciones peruanas, porque digo, bueno, arándanos, estos temas, ¿qué tan complicado sería de llevarlo a nivel de agricultura urbana y vertical, ¿no?, en Europa, para poder ellos mismos abastecerse, ¿no? Siempre me pongo a pensar eso, ¿qué tan complicado sería? Porque de hecho cuando nosotros hemos trabajado con incubadoras de empresas de base tecnológica en el sector agrícola, ¿no?, y alimentario, y vemos que en realidad existen ya las condiciones tecnológicas como para crear este tipo de paquetes, ¿no? Entonces, si esto es posible, quiere decir que otros países también lo pueden intentar hacer. Entonces, podemos encontrarnos en un futuro donde muchas de las cosas que exportamos se producen en los países donde estamos exportando. Y obviamente estos países con la conciencia ambiental que vienen desarrollando van a decir, prefiero disminuir mi huella de carbono y comprarle a un joven europeo que probablemente esté sin empleo si es que no trabaja en esto, porque la industria está cambiando y hay menos empleos. Entonces se viene un cambio importante, ¿no?, en estos temas, hay que verlos con cuidado. Bueno, el tema genético es obvio, eso está ahí, ¿no? Y son diferentes tecnologías que están asociadas a hacer más eficiente este proceso, ¿no? Y miren, para tener una idea, si no mejoramos el rendimiento, ¿no?, si no logramos mejorar el rendimiento, miren el área en juego, más o menos, en millones de kilómetros cuadrados, área de cultivo, que se necesitan adicionales para poder producir la demanda de alimentos al 2050. Es casi el doble. Entonces, el tema de la productividad no es un juego, es una cosa muy seria. Porque realmente va a tener un impacto muy dramático en los países si es que no se empieza a trabajar con fuerza. Entonces, esto es algo que debe realmente ponernos en alerta, porque, como les digo, los estudios, ¿no?, que analizan tendencias, casi todos cuando miran América Latina dicen, América Latina no crece en productividad, crece en expansión de áreas de cultivo. Entonces, eso es algo alarmante, porque eso significa, o sea, no estamos dándole tanta importancia a la productividad, más le estamos dando la importancia de abrir nuevos terrenos, ¿no? Bueno, ahí obviamente hay un efecto de lo que es Brasil y Argentina por el tema de la soya, pero más allá de eso, también pasa en Perú eso. Creo que alguno que ha viajado por el país puede notar ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, a nivel de 4.0 está el Big Data como una de las tendencias más importantes, quizás la que más se está hablando, ¿no? El tema de analítica predictiva, la agricultura de precisión, ese tipo de cosas, la trazabilidad, ¿no?, la seguridad alimentaria, las plataformas de e-commerce, todo el tema de, digamos, la economía colaborativa, ¿no?, utilizando esto, por ejemplo, acercar más al productor, al consumidor a través de plataformas, ¿no?, logística que ayude a hacer ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa si no resolvemos el problema de la productividad, ¿no? Como se viene la tendencia entonces de la mayor presión de recursos naturales. Bueno, esto ya es un dato clásico, solo 18%, ¿no?, 18% de lo que implica el área cultivable se destina a alimentos. El resto es para carne, ¿sí? Para carne. Entonces, por eso digo que el tema de la carne también es una cosa seria, ¿no?, cuando pensamos en las tendencias. Entonces, y vamos a demandar más carne, ¿sí? Entonces, miren cómo cambió de 1950 al 2050 la proporción. ¿Cuántas poblaciones el color azul? Superficie arable, el verde. Y ahora miren, está al revés. Tenemos un montón de gente y menos superficie arable. La importancia, por ende, de tener cuidado con lo que va a pasar en este proceso, ¿no?, de crecimiento que estamos teniendo. Y bueno, esto es lo que les comentaba, ¿no? En América Latina la expansión de la superficie es el principal motor, ¿no?
es por expansión de superficie. Y esto implica obviamente tala de bosques, por ejemplo, ¿no? Se tiran los bosques, ¿sí? Y obviamente eso tiene un efecto en el agua, ¿no? En los recursos hídricos, que es otro problema que está relacionado a estas cosas. Entonces, miren, tenemos igual una proporción importante todavía, ¿no? De la tierra. Entonces, ¿podemos hacer algo desde América Latina? Yo creo que sí. El tema de agua, miren, irrigación, lo que representa, por ejemplo, también es un porcentaje importante la irrigación, del uso de agua en irrigación. Bueno, hablábamos del incremento de plagas y enfermedades transfronterizas, ¿no? Esto es más o menos una gráfica que muestra cómo está el tema de saturación de plagas, ¿no? De hecho, hay nuevas plagas, hay muchas. En algún momento hemos tenido reuniones con algunos gremios para conocer bien cuáles conocen cómo tratar y cuáles no saben absolutamente qué hacer. Y hay una lista bien grande en las que no se sabe bien qué hacer y estamos con la fe de que el control, ¿no? El control de ingresos sea el que evite el problema. Pero si llega, no sabemos qué hacer. Entonces, ahí sí estamos en una situación bien grave, con la que también hay que enfrentarnos, ¿no? Entonces, esto de acá obviamente se complica más con el cambio climático, ¿sí? Se complica todavía mucho más. Bueno, acá hay algunas de las plagas más conocidas y las que más frecuencia han tenido en el Perú. Este es un caso. Entonces, obviamente con cambio climático, los efectos de rendimiento, si se dan cuenta, se agravan, ¿no? El cambio climático afecta mucho más todavía el tema de la disponibilidad de suelo disponible para agricultura. Y obviamente con todos estos impactos que tiene de eventos climáticos hay pérdidas de productividad, etcétera, ¿no? Pérdidas de cultivo. Bueno, y Perú, por ejemplo, tiene una tierra cultivable degradada, ¿no? Ya también bastante representativa, ¿no? Hacia el 2100 y el 2050, ya si miramos en tendencias. Hasta un pronóstico de 62%. Bueno, este es solo un dato, ¿no? De lo que fue el impacto del Niño, una estimación de gestión. El tema de inversiones en el desarrollo de todo lo que es las tecnologías de información y comunicación, creo que también es una tendencia importante. Se está trabajando mucho, ¿no? Ha habido casi un 80% de tasa anual desde 2012, ¿no? De crecimiento de la tendencia de TICs, ¿no? En el sector y todas las inversiones en este tipo de startups, por ejemplo. Y miren, más o menos por dónde va. Big Data y Analytics es el principal. Luego tenemos el tema de todo lo que tiene que ver con biotecnología, con hardware, toda la parte de robots autónomos, sistemas de monitoreo, sensores, cultivos, nuevos cultivos, etc. Sensores, ¿no? Acá hay otro ejemplo, una empresa que tiene sensores, gestión de este tipo, hay un montón y cada vez hay más de startups que están trabajando la parte de sensores, ¿no? Para riego, sensores de control climático, etcétera. Robots que permiten hacer el manejo, tractores autónomos. Bueno, las granjas verticales, incluso muchas de ellas ya están automatizadas, ¿no? Hay tecnologías de granjas autónomas para el tema de agricultura urbana. Esto ya lo mencioné. El control del clima igual, sistemas de control del clima que permiten más o menos saber qué tipo de predicciones tienen para la agricultura y efectos y poder prevenir, ¿no? Digamos, los daños. Y bueno, a esto hay que ver el tema de bioeconomía, ¿no? Bioeconomía me parece que es un tema importante cuando pensamos el tema del desarrollo tecnológico y las innovaciones. Porque por acá probablemente en el sector de agricultura se van a dar la mayoría que van a tener un impacto importante. Y como pueden ver, en general, hay muchos países que están trabajando. El caso peruano, según lo que reportan, no hay mucho trabajo todavía sobre el tema de políticas, ¿no? Para la bioeconomía. Entonces, eso también es un vacío importante, ¿no? Porque no estamos impulsando de manera ordenada el tema de la bioeconomía. Y solo para tener una idea, en el caso de Alemania,
son más o menos 170 billones lo que reporta, ¿no? La bioeconomía en el sector de alimentos y bebidas, ¿no? Solamente en esa parte, sin entrar a otros rubros. Genera más o menos 500.000 de empleos. Bueno, son varios los países que están trabajando esto, justo en el sector de agricultura. Otro es Malasia, por ejemplo, que también podría mirarse el caso. Ahora, como alternativas para conservación, procesamiento y transporte de alimentos, ¿no? Pensando, por ejemplo, hay cosas como los materiales inteligentes, el tema de empacadores móviles. Hay mucho desarrollo de empacadoras móviles pensando en zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Que pueden hacer ciertos procesos, ¿no? Compartidos para los productores. Eso también puede ser muy interesante para el caso peruano. El tema de procesadores móviles, fábricas modulares, ¿no? Servicios de frío, por ejemplo, ¿no? El tema de habilitación de las innovaciones, por ejemplo, se habla mucho del tema del marketing especializado para cultivos propensos a pérdidas post cosecha. Entonces, entra a trabajar como un apoyo, ¿no? El área de marketing para poder potenciar la venta de ese tipo de cultivos. Plataformas en línea, el tema de logística, ¿no? Los centros móviles y temas de economía y comportamiento para poder trabajar con los productores, ¿no? Y finalmente, para terminar, son dos temas bien importantes en el tema de gobernanza de los sistemas agroalimentarios. Uno es la Agenda 2030, de hecho, porque eso es algo que articula bastante las iniciativas que se están dando en los países actualmente. Entonces, acá obviamente hay una articulación, hay un enfoque de abajo hacia arriba, ¿no? Hay un tema de negociación, incluso de donantes, ¿no? Que pueden apoyar estos procesos. Me parece que esto es muy importante, ¿no? Ya da un punto de partida. Pero a la vez también tenemos otra situación, que si miramos, por ejemplo, este gráfico, el 65% de la propiedad de la tierra está en el 1% de las empresas. Entonces, podemos hacer mucho desde la gobernanza, ¿no? De los sistemas públicos, ¿no? Internacionales. Pero también tenemos que negociar con las empresas privadas, ¿no? Porque ellos van a tener un rol bien importante ahí. Más o menos estamos viendo qué porcentaje ya tiene solo el 1% de las empresas. Y el manejo que tienen obviamente en toda la cadena de suministros, ¿no? Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.